las mamás, los apoderados, familias que el día de hoy están con nosotros. También saludar a los colegas y a las colegas con las que me tocó compartir en junio, ¿no es verdad? Momentos tan agradables, por lo menos para mí. Y el día de hoy vamos a tratar de pensar, de conversar en torno a algo que hoy día se habla mucho, que son las emociones, y cómo involucrar el rol de la familia, ¿no es verdad?, en el mundo de las emociones y también a la comunidad educativa. Pero dejando sumamente claro que hoy día yo no voy a dar ninguna receta, porque esto va a depender de la singularidad de cada familia, va a depender de lo especial de cada comunidad, sino que vamos a tratar de revisar grandes elementos primero para tratar de entender por qué nos pasa lo que nos pasa y luego dar algunas pistas, algunos lineamientos que podamos aplicar en nuestro día a día. ¿Sí? No pretendo dar recetas porque en esto de las emociones, de ser papá, de ser mamá, de educar, no hay recetas, no hay nada fijo, no hay nada claro. Bueno, para comenzar, la presentación la vamos a dividir en dos grandes aspectos. En un primer aspecto que tiene que ver con tratar de entender lo que nos pasa a nivel de nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro se va configurando al momento de ir desarrollando nuestras interacciones sociales, de ir relacionándonos con nuestros vecinos, con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, ¿ya? Y luego vamos a entrar en un segundo momento a todo lo que tiene que ver con nuestro aspecto psíquico, emocional, ¿no es verdad? Y ahí les pido que ustedes me puedan escuchar con mayor atención, con una apertura mental, porque vamos a revisar cosas que nos van a tratar de explicar por qué nos pasa lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, ¿sí? Bueno, lo primero es que si ustedes miran esta imagen que aparece, que está proyectada, que se llama emociones y su relación con el cuerpo, nosotros lo primero que podemos mirar es que hay una relación clave y clara entre nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo. Es decir, todo lo que sentimos, lo que nos emociona, lo que pensamos, nuestras emociones, nuestras rabias, nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras frustraciones, nuestra fantasía, nuestro amor, etcétera, todo lo que habita en nuestro mundo psíquico interior tiene un correlato o impacta significativamente en nuestro cuerpo. Y por eso que es tan importante entender esto de las emociones, no porque hoy día estemos viviendo el COVID y a lo mejor hoy un día que tengamos más ansiedad, sino que esto de las emociones es algo relevante en todo momento de la vida. Porque cuando nosotros somos capaces de educar correctamente a nuestros niños en el plano de las emociones, a enseñarles a autorregularse, a conocerse a sí mismos, y también nosotros nos conocemos como adultos a nosotros mismos, evitamos, por ejemplo, enfermedades, evitamos situaciones que nos desgasten energética y emocionalmente, ¿no? Entonces, si ustedes miran acá en la imagen, nos vamos a dar cuenta que por cada emoción hay una repercusión en nuestro organismo, ¿sí? Que hay órganos que se van a afectar por determinadas emociones que vamos a vivir, lo que en psicología se denominan secuencias químicas o bioquímicas que van a impactar en determinados órganos. Por ejemplo, los miedos se alojan en los riñones, y si ustedes se dan cuenta, miren cómo es la energía del miedo. ¿No es verdad? Mayor oscuridad y mayor tensión, sobre todo en la parte media. Luego el disgusto, la tristeza, como se observa acá, cómo se ve el amor, por ejemplo. Hay mayor figuración energética. El orgullo, miren, tiende a haber un mayor posicionamiento en la parte del corazón, ¿no es verdad? Por eso que muchas veces uno siente que esta parte como que se cierra. Bueno, lo que esta imagen nos muestra, queridos compañeros, es que en realidad lo que hay aquí es que hay un correlato significativo entre el mundo de las emociones, cómo me siento, cómo percibo el mundo, cómo vivo las emociones, cómo me relaciono con los otros, y esto tiene un impacto significativo en nuestra vida.
¿sí? Por lo tanto, eso es lo primero que quisiera dejar súper en claro, que hay una relación estrecha, imbricada entre la mente, el cuerpo y las emociones, y que eso traza una manera compleja de entender la salud. Y que todas estas emociones positivas o no tan positivas están mediadas por conflictos vinculares que tienen que ver, que nosotros experimentamos en nuestros primeros años de vida, entre los 0 a los 7 años de nuestra vida, ¿ya? Es decir, todo lo que vamos a hacer de adulto va a quedar contenido entre los 0 a los 7 años de vida. Todo lo que va a pasarnos de nuestros miedos, frustraciones, alegrías, fortaleza, ¿no es verdad? Queda definido en estos primeros 7 años de vida. Y la segunda cosa que quiero dejar súper en claro es que nosotros como familia, como personas, lo primero que tenemos que entender es que una educación de calidad parte por una educación emocional. Si las emociones no están bien, muy difícil vamos a tener una educación de calidad en términos racionales o cognitivos. Bueno, entonces en esto que a mí siempre me gusta mucho, ¿no es verdad?, que se llama la relación cuerpo-mente, lo primero que vamos a tratar de entender es que la clave para entender la personalidad de cualquiera de nosotros que hoy día está acá es la expresión corporal. ¿Se han fijado que hay gente que tiene un tono más rígido, más duro, más fluido? ¿No es verdad? Tiene que ver un poco con esta relación mente-cuerpo. ¿No es verdad? La coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Y en esta lógica, ¿no es verdad?, en esta integración de lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago, el cuerpo y la mente funcionan idénticamente. Como dice ahí, lo que sucede en la mente se va a reflejar en nuestro cuerpo y lo que sucede en el cuerpo se va a reflejar en nuestra mente. Por eso que nosotros cuando vivimos una situación no tan positiva, un disgusto, ¿no es verdad?, un intercambio de palabras con alguien, nos quedamos un poco como extraños, ¿no es verdad? Hay gente que después que llora le baja mucho sueño, o cuando estamos muy sobreexcitados, muy contentos, sentimos que la energía se nos sube por todo el cuerpo, ¿no? Y toda esta cantidad de energía, porque la relación cuerpo-mente está mediada por una forma energética, ¿no? Y esta cantidad de energía que tenemos los seres humanos va a determinar cómo vamos a responder a determinadas emociones en nuestra vida. Bueno, lo que hoy día yo quisiera un poco llevarlos, compartirles, ¿no es verdad?, es que para trabajar las emociones con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, etcétera, tiene que ver finalmente con ejercicios, ¿no es verdad?, súper cotidianos, pero que a veces uno no lo entiende o les resta valor, como son la respiración, por ejemplo, la descarga emocional a través de ciertos movimientos, que si nos da tiempo yo les voy a enseñar algunos movimientos. También, por ejemplo, el trabajo sobre posturas que nos producen tensión, ¿no es verdad? A lo mejor estar mucho rato en el computador o ciertas posiciones en las que nos enfrentamos durante el día. Lo que tiene que ver esto de respirar y la descarga emocional es que tiene que ayudarnos a energizar distintas partes de nuestro cuerpo que se van bloqueando y van generando emociones un tanto negativas, no tan saludables o que finalmente nos quitan poder. Y esto lo que hace justamente es elevar, ¿no es verdad?, estas ciertas zonas de nuestro cuerpo que están afectadas. ¿Cómo nos va a decir Lowen, que es uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, qué es la personalidad? Y aquí la personalidad en general tendríamos que distinguir de que muchas veces los seres humanos vamos a actuar en determinadas situaciones con máscaras, ¿no? Ya sea para ganarnos respeto, para conseguir un propósito frente a alguien, pero luego nos dice que la personalidad, una personalidad que es sana, tiene las siguientes características. Primero, que una persona que tiene una personalidad sana es que confía de forma innata en el otro. Cuando confío en el otro de forma innata, yo soy capaz de no tener expectativas sobre lo que el otro me puede dar, me puede retribuir. Solamente confío y espero que en esa relación el otro me vaya mostrándose tal como es. ¿Qué nos dice el modelo occidental? No es verdad de las relaciones, es que uno entabla una relación por un mecanismo de transacción con el otro, esperando algo a cambio.
Y uno de los aprendizajes fundamentales, sobre todo yo que soy profesor de educación básica para los niños, de la escolaridad básica, es enseñar a confiar en el otro, no esperando nada a cambio. Porque cuando uno espera a cambio algo del otro, se hacen muchas expectativas. Y no siempre las personas somos capaces de cumplir esas expectativas. A muchos de ustedes les puede pasar que tenían ciertas expectativas con su hijo, pero los hijos, Dios les mandó otro hijo que no tenía que ver con sus expectativas. O ustedes mismos también, ¿no? Con sus trabajos, con sus vidas, etcétera, ¿no? También esto implica escoger una figura de apego adecuada. Y esto es fundamental, porque aquí nos involucra a padres y a profesores. ¿Por qué razón? Porque una figura de apego adecuada es una figura significativa, ¿no? Y todos nosotros hemos disfrutado de un adulto significativo, ese abuelito, ese profesor, ese vecino, ese primo, que es una figura que tiene autoridad, pero no una autoridad jerárquica, sino que una autoridad que me habla, me transmite un mensaje y ese mensaje yo lo escucho, lo reflexiono, lo pienso y me hace sentido, ¿sí? La pregunta es, ¿estamos siendo hoy figuras significativas para nuestros niños, para nuestros adolescentes? ¿Estamos justamente acompañando de forma positiva a nuestros hijos? Cuando digo de forma positiva, de forma oportuna, de acuerdo a su sentir, a su pensar, a su actuar, entendiendo su singularidad. Y esta idea de la figura significativa va a ser clave, según la psicología vincular, para establecer vínculos, ¿no? Estos vínculos espontáneos, auténticos. Yo creo que muchos de ustedes tienen esta capacidad. Por ejemplo, uno va a un supermercado y está en la fila y la persona que está antes de ti se ponen a conversar, nunca se conocieron y se ponen a conversar y generan un vínculo auténtico. Entonces, lo primero que tendríamos que mirar en nuestras relaciones es la calidad de los vínculos. Los vínculos que tengo son vínculos basados en el respeto, en el amor, en la compasión del otro, porque la compasión del otro en términos energéticos y emocionales es encontrar al otro y validarlo, entenderlo tal como es, ¿no? O están mediadas por un conjunto de prejuicios, de ideas preconcebidas que yo tengo, ¿no? Y también esto va a ser fundamental, según Loewen, porque nos va a proporcionar una base segura desde la que el otro pueda operar. Y esta idea nos lleva al cuarto punto, que es que justamente siempre hay que crear aspectos de contención para el otro, ¿no? Pero no de contener porque sí, sino que de contener, pero justamente para hacer sentir al otro seguro, que está protegido, que está querido, etc. ¿Sí? Muchos de los adolescentes siempre dicen que no se sienten tan cercanos, que no se sienten tan queridos. Es la lógica, como de alguna manera, el argumento tradicional, ¿no? Pero sin embargo, entonces, porque aquí pasa otra cosa. Muchas veces uno tiene muy claro sus sentimientos, sus funciones, pero el otro no lo recibe de esa manera. Entonces también es muy interesante tratar de entender o explicitar para que el otro pueda recepcionar correctamente esta información que yo le estoy dando. Nunca en el plano emocional, en los vínculos, uno puede dar por supuesto de que las cosas se han entendido de esa manera, porque nuestro cerebro tiene la particularidad de entender lo que quiere entender, de quedarse con los mensajes que a ese cerebro le dan placer quedarse, ¿sí? Entonces es muy interesante poder mirar esto que estamos conversando. Bueno, además Lowen nos va a decir que una personalidad sana, ¿no es verdad?, está muy relacionada justamente con un funcionamiento óptimo. Es decir, que es poseer un autoconcepto, como está en esta imagen de acá, querido apoderado y profesores, en esta imagen está la idea del autoconcepto. Es mi propia percepción, mi propio sentimiento, cómo yo me percibo, ¿no es verdad?, de una manera positiva o no tan positiva, porque esto del autoconcepto es lo que va a determinar cómo yo voy a mirar a los otros, ¿sí? Si yo me siento poca cosa, si yo no me siento tan capaz, en general tiendo a establecer proyecciones sobre los demás de esta manera, ¿no? Entonces, desde este punto de vista es muy importante, entonces, que una persona con una personalidad sana tiene un funcionamiento en su autoconcepto óptimo, ¿ya? Y son personas que en general están muy afianzadas sobre sí mismas, saben quiénes son, saben lo que valen y que su valía finalmente no está en cuestionamiento.
Todo esto lo vamos a llevar a algo que a lo mejor sé que hay algún colega de los que estuvimos compartiendo en junio, se lo va a repetir, pero a mí me parece importante compartírselo a la comunidad educativa, porque por un lado vamos a mirar que la neuropsicología y sobre todo la psicología vincular, que son los campos de estudio que se dedican a esto, nos van a decir por un lado que cuando nosotros tenemos emociones, ¿no es verdad?, no tan positivas, por ejemplo, o nos sentimos poca cosa, o nos sentimos menoscabados, o que sentimos permanentemente que nos pasan a llevar, estamos en un circuito cerebral limitante. Y los circuitos cerebrales limitantes tienen la característica de generar una secuencia química enfermiza. ¿Qué quiere decir esto? Que mis pensamientos, mis emociones alteran el funcionamiento celular de mi cuerpo. Es decir, es muy común que cuando alguien vive situaciones de tristeza prolongado, por ejemplo, o de ansiedad prolongado, tiende a estar mucho más cansado, tiende a tener menos energía y tiende justamente a tener menos activación cognitiva. Por lo tanto, desde este punto de vista, podemos darnos cuenta que hay una relación directa entre mis sentimientos y mis órganos o mi corporalidad, ¿sí? Y desde otro punto de vista también, estos circuitos limitantes se van a caracterizar por ser personas con postura más rígida, con malestar permanente, tienden a ser estructuras de personalidad que se quejan por todo, aunque haga arcoíris, aunque le demos un té de la India, un chocolate muy rico, son personas que siempre están en un disgusto permanente. Y por otro lado también su cerebro tiene menor oxigenación. ¿Por qué? Porque al tener una energía más baja en términos emocionales, el torrente sanguíneo no llega con rapidez a nuestros lóbulos cerebrales, ¿no? Y lo que tenemos que hacer ahí es justamente hacer ejercicios de respiración nasal, ¿no es verdad?, para limpiar, y luego, bueno, el torrente sanguíneo empieza a fluir de mucha más rapidez. Y esto nos lleva, por ejemplo, en el plano físico, a tener alteraciones cardiovasculares, emociones muy limitantes. Las emociones limitantes son, por ejemplo, caracterizadas por lo que la psicología denomina un secuestro neuronal. Como que yo frente a una situación en la que tengo un problema, se me dispara la amígdala cerebral, que es la que controla las emociones, ¿no es verdad? Y lo que hace justamente es que yo me actúo mal. Me descontrolo, por ejemplo. Me sale la ira, ¿sí? O me escapa la rabia. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros estamos en este circuito limitante, las emociones son de este carácter. Vivimos permanentemente un secuestro emocional. Vivimos permanentemente un desborde de nuestras emociones. No somos capaces de manejar nuestras emociones como nos gustaría. Y en esa lógica, por ejemplo, también tenemos, o en este circuito, vamos a tener permanentemente formas de reaccionar repetitivas, con comportamientos crónicos. En general vamos a tener, por ejemplo, una forma de ver la vida mucho más pesimista, y la persona aquí tiene una autoestima mucho más baja, ¿no es verdad? Es más pasiva y no busca desafíos permanentes. Y la frase que cierra esto de la mejor manera es que dice, es que yo soy así, no voy a cambiar, o yo estoy muy viejo, o esto no es para mí. En este circuito limitante, las personas siempre sienten que tienen que su identidad, que su valía, ¿no es verdad?, está en juego. Son personas que en general no asumen bien las críticas o no se toman bien los comentarios, aunque sean constructivos, porque sienten que su valía, su identidad, su ser está en riesgo. En cambio, en un circuito constructivo es lo que en general podemos ver emociones mucho más resonantes. Cuando decimos emociones resonantes hablamos de amplificación, de algo que crece permanentemente, ¿no? Entonces, en ese entendido, vamos a tener una secuencia química saludable que va a fortalecer nuestro canal celular. Nuestras células van a tener mayor oxigenación, por lo tanto nuestra memoria va a estar mucho más activa, nosotros vamos a tener energía vital permanentemente y vamos a estar buscando siempre nuevas cosas, vamos a ser proactivos, vamos a ser personas claras, honestas, ¿no es verdad? Vamos a comunicarnos de forma mucho más relajada con
con el resto de apoderados, etcétera. Y además vamos a tener emociones estimulantes, van a ser personas que siempre van a estar proponiendo, más que a lo mejor criticando, ¿no es verdad? Van a ser personas que van a estar aportando, buscando soluciones, más que a lo mejor criticando. Y desde este punto de vista también es muy importante ver la vida de una forma mucho más positiva, más creativa, ¿no es verdad? Se caracteriza el circuito constructivo. Además, en el circuito constructivo hay una autoestima mucho más potenciada, con tendencia a la superación. Y aquí es muy importante porque las personas que están en el circuito constructivo valoran el paso a paso que van logrando, pero en cambio los que están en el circuito limitante valoran más el resultado final. Y por lo general son circuitos cerebrales que valoran mucho más el materialismo, lo que tengo antes de lo que soy. ¿Sí? Y eso es muy importante de entenderlo. Y sobre todo los que están en el circuito constructivo son personas que entienden que aprenden de los errores maestros. Si ellos han vivido situaciones feas, difíciles, aprenden de esa situación y lo toman como grandes errores, como grandes aprendizajes, de los cuales te han dejado una gran enseñanza en tu propio cuerpo. Y además, por ejemplo, en este circuito, las personas saben que pueden reconstruirse, siempre valoran el esfuerzo que se hace por las cosas, etc. En un circuito antiguo o limitante, la persona quiere que todo se haga de golpe y porrazo, que se haga muy rápido, ya se enfada muy rápido cuando las cosas no le salen, se obsesiona con ciertas cosas y sobre todo son personas perezosas, que no hacen mucho durante los días y dejan todo para último minuto. Eso es fatal según la neuropsicología para la corteza cerebral. ¿Por qué es fatal para la corteza cerebral? Porque la corteza cerebral es igual que un queque cuando nosotros le colocamos polvo Royal. ¿Qué es lo que buscamos? Que la corteza con el aprendizaje sea esponjosa, crezca permanentemente. Pero cuando yo no hago mucho de forma sistemática y dejo todo para último minuto, mi cerebro en esta parte de acá se estresa y se colapsa y se daña. Y en vez de crecer, tiene el efecto rebote, se enflaquece. ¿Sí? Y por lo tanto, en este punto, las personas además tienen dificultades para soltar sus pensamientos, ¿no? Son personas que se muestran muy tranquilas exteriormente, pero en su mundo psíquico siguen peleando o siguen rumiando ciertas situaciones. Y esa situación se denomina que tienen pensamientos o luchas en su cabeza, se castigan, se machacan y se sienten culpables sobre todo. ¿Sí? Son personas que en general viven situaciones de estrés permanente, ¿no es verdad? Y tienen grandes problemas de reconocimiento, es decir, de sentirse vistos, valorados, necesitan eso permanentemente. En cambio, y son muy rígidos mentalmente también. En un circuito en formación, la persona sabe que va a necesitar tiempo para resolver las tareas, sabe que va a necesitar tiempo para a lo mejor volver a retomar el problema, va a necesitar tiempo para tomar distancia y mirar las cosas nuevamente, ¿sí? La persona además va a comprender que no todo se va a formar rápidamente y va a trabajar sistemáticamente, va a valorar los pequeños pasos que va logrando en el día a día, elabora un plan de acción para lograr sus metas, ¿ya? Y justamente a pesar de que no le da importancia a los problemas que puede enfrentar, les baja la intensidad, ¿ya? Y eso es muy importante. Son personas que se dan cariño, se regalonean, se tratan bien, no se juegan chueco emocionalmente, ¿sí? Como lo haría uno del circuito limitante. Y además, todos son buenos para la talla, con el sentido del humor, con la alegría, disfrutan del proceso, valoran los errores como maestros, valoran a las personas por lo que son y no por lo que hacen o lo que tienen, ¿sí? Y siempre están buscando nuevos cambios, son personas que necesitan nuevos cambios, son muy busquillas, etcétera. Bueno, todo esto en términos neuropsicológicos de cómo se configura nuestro cerebro a partir de las emociones, podemos darnos cuenta que un circuito limitante antiguo quiere hacerlo todo a solas, por ejemplo. Son rígidos mentalmente, si alguien les hizo una crítica o ellos no se sacaron la nota que buscaban, se desaniman y quieren siempre huir o abandonar esa situación. Se encierran en sí mismos y siempre están muy pegados en el pasado, en el futuro.
En cambio, una persona con un circuito de información, un circuito que está en construcción, ¿no es verdad?, expande sus emociones, contagia emociones, siempre les es chispeante, a pesar de que esté pasando con alguna situación de tristeza, porque eso nos pasa a todos, ¿no es verdad?, se alimenta con nuevos pensamientos y sobre todas las cosas recuerda sus metas, ¿no? Sobre todo este punto es muy importante porque cuando uno está en una relación de pareja, en una relación afectiva o en una relación de lo que sea, siempre hay una de las dos partes que tiende a ceder, y una de las dos partes que a veces tiene que ceder más de la cuenta, y eso, por ejemplo, a veces pasa con la maternidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, en este circuito, entiende que es muy importante también el desarrollo personal de cada persona, ¿no? Y sobre todo sabe que su valía es incuestionable, ¿no? La valía social es lo que es la identidad social que uno tiene, es decir, cómo yo me percibo, cómo yo me siento, y que eso no es cuestionado por lo que el otro pueda pensar o la opinión que pueda tener sobre mi trabajo, sobre una actividad, etc. Por lo tanto, les quería esta primera parte cerrar con este mensaje, querida comunidad educativa, que no te enojes. A veces el otro no te entiende. Lo explicaste 1000 veces, pero no lo ve. No es tonto, no es malo, no es indiferente, simplemente es otro. ¿Sí? Quería dejar esto súper en claro porque en el tronco encefálico nosotros tenemos algo que se llama SARA, S-A-R-A. El SARA, que es el sistema reticular ascendente, lo que hace justamente es actuar como un filtro, un colador. Y muchas veces cuando nosotros estamos trabajando con nuestros estudiantes, con nuestro hijo, uno les da un mensaje, pero a los chiquillos les entra por aquí y les sale por acá. Y después dice, ¿y qué me dijiste? Yo creo que a todos nos ha pasado eso, tanto en la clase como en las casas. No es que los chiquillos no nos estén poniendo atención, y muchas veces uno se enoja, sino que la información o cómo yo lo estoy transmitiendo para él o ella, esa información no entra, no penetra, no es significativa, no es resonante. Por lo tanto, lo que uno tiene que aprender es a leer al otro, cómo el otro recibe los mensajes de forma más expedita. Hay personas que lo reciben con mucha amorosidad y el mensaje entra. Hay otra gente que uno tiene que ser mucho más normativo y mucho más directivo y entra el mensaje. Pero siempre el mensaje, cuando lo transmitamos, tiene que quedarle resonando al otro, invitarlo a reflexionar, a darle una vuelta a lo que nos está diciendo. No sé si alguna vez ustedes han estado en una situación como esta. Miren lo que nos dice este microcuento. Dice, maestro, tengo un problema con mi hijo. Me trajo las notas del colegio, una alta calificación en dibujo y una pésima calificación en matemáticas. ¿Qué harás?, le dijo el maestro. Lo pondré de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de matemáticas. Necio, dijo, ponlo de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de dibujo. Todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo. Entonces, el mensaje que está contenido acá es justamente a entender, a develar la singularidad de nuestros niños, de nuestros adolescentes, y justamente acompañarlos en su etapa de desarrollo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno predispone sus sueños, sus expectativas sobre ellos, y en vez, y termina justamente castrándolos y restringiendo su potencialidad. Para evitar que esto pase y para evitar que nuestros niños se sientan como el personaje de este cómic, es verdad, que dice aprender a volar es fácil, aprender a caer tampoco, pero vivir en el suelo aburre, que esto se conoce como la indefensión aprendida, que es un fenómeno psicológico en el que se graban en las redes weberianas que están en esta zona de nuestros cerebros, y lo que nos dice finalmente es que todas aquellas explicaciones que escuchamos en nuestro medio más inmediato y nuestra red de protección, que sería la familia, la comunidad, la escuela, ¿no es verdad?, se graban rápidamente y esto va a determinar cómo yo me siento. Y esto va a repercutir en mi subjetividad, en mi sentir. Si yo soy capaz, no soy tan capaz, etc. Miren lo que muchas veces los seres humanos dicen. Dicen, yo no soy bueno para esto no es para mí. Después dicen, ni lo intento porque sé que no voy a poder. No me gusta. El docente me tiene entre ojos o el profe me tiene mala. Es demasiado largo, es muy difícil, es aburrida esta cuestión. No puedo fallar. Debo seguir los pasos de mi hermano.
ellos fueron todos excelentes alumnos. Siempre me sale mal, nunca me sale. En general, nuestros circuitos limitantes, como adultos, cuando dirigimos a nuestros niños, tienden muchas veces a tener estas características. Y esto es lo que hay que evitar para generar una indefensión aprendida, una ley autocumplida, una profecía autocumplida, en la que yo grabo una explicación en la que me autolimito, y eso es un fenómeno biológico, ¿no? Bueno, el segundo punto que yo quiero compartirles con ustedes es el que más me apasiona y el que más me gusta, y tiene que ver con las estructuras del carácter. En este punto yo les quiero pedir que ustedes me puedan escuchar con la mayor apertura mental, porque nos vamos a meter en una explicación de la psicología vincular, que toca también parte del psicoanálisis y de la psicología del desarrollo, y nos va a decir por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos, y que justamente lo que hacemos a nivel inconsciente, porque nosotros operamos siempre a nivel inconsciente, no a nivel consciente. Uno cree que las cosas las hace consciente, pero lo que nos regula es el inconsciente. Por eso que muchas veces uno dice, se le salen cosas y dice, pero ¿cómo le dije esto a la profesora? ¿O cómo le dije esto a mi esposa? ¿O cómo le dije esto a mi esposo? Lo que nos regula a nosotros es el inconsciente. La bioenergética es una de la psicología, y que lo que hace es tocar el cuerpo físico, mental, emocional y el cuerpo espiritual, y alinearlos cuando los empieza a liberar de estas emociones no tan positivas. Y en este plano nos va a llevar además a la energía que cada individuo tiene y la forma en que este individuo usa la energía, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, nos vamos a topar con que hay gente que tiene es mucho más impulsivo, que no recibe tanto aumento de energía, en contraste de uno compulsivo que descarga excitación según patrones de movimiento rígidos, como él identifica. Bueno, Wilhelm Reich va a identificar 5 estructuras de personalidad que son transversales a cualquier persona del mundo, esté en la China, en la África, en Chile, en Bolivia, en la Antártida, ¿ya? Y también son transversales y se empiezan a manifestar desde los primeros años de vida hasta que nosotros partimos de este mundo. Y por cada estructura él va a identificar una herida, que va a ser nuestro gran conflicto a superar o a trabajar en nuestra vida, ¿sí? Y él para esto, él dice, mira, yo no me intereso por medicar a las personas, yo no me intereso por darles medicamentos o terapia invasiva, sino que vamos a tratar, él crea algo que se llama la terapia psicocorporal, que es a través del movimiento consciente, voy a reeducar estos mundos emocional, este mundo el que nos afecta a todos, ¿no? Bueno, lo primero es que él nos dice que las terapias psicocorporal se basa a través del movimiento, de postura, que buscan desbloquear la energía producida por ciertas emociones en espacios concretos de nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son los más concretos? La garganta, porque tiene que ver con el expresar lo que me pasa, el centro del corazón, donde está el esternón, la juntura de los omóplatos, que mucha gente tiene mucho dolor ahí también, ¿no es verdad? Y todo lo que tiene que ver con el tema de el cuello y el trapecio, por ejemplo, ¿ya? Que tienen que ver con las cargas emocionales, con las exigencias personales, etc. Y esto él va a generar un mapa biográfico en el que va a tratar de entender que cada integrante de esa familia o de comunidad escolar está conectado en ciertos puntos emocionales, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice Reich? Que cada uno de nosotros vivimos un conflicto vincular a resolver y que este conflicto se genera exclusivamente con mi mamá o con mi papá o con quien haya suplido su función, la función materna o la función paterna. ¿Por qué? Porque este conflicto se anida desde que nacemos hasta los 7 años y después regula todas nuestras relaciones humanas. Bueno, ¿cuál es la idea clave entonces de Reich? Es que el cuerpo sigue a la mente, es decir, que el cuerpo registra todo nuestro sentir emocional y que la energía sigue a la conciencia y que por lo tanto el tipo de energía que tengamos va a depender del tipo de pensamientos que nosotros vamos a tener, ¿sí? Hay un correlato. En esto, él va a decir entonces que lo que él identifica son corazas emocionales crónicas. Y que para eso
Él se propone entonces despertar el amor, el trabajo y el saber a través de la respiración profunda que nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo y nuestro torrente sanguíneo y a movilizar cualquier expresión emocional para exteriorizarla de la mejor manera y liberar eso. ¿En qué coincide con el psicoanálisis y con Freud? Que todas aquellas cosas que yo me hago el loco, que creo que las he superado o que no, o que le hago el quite de mi propia vida, son las que se resisten. Todas aquellas cosas que yo resisto, que omito, ¿no es verdad? Son las que me enferman, porque me generan un conflicto y es algo que quiere escapar, ¿sí? Y para eso, por ejemplo, él lo que se propone es que a través de esto podamos acompañar a nuestro hijo, a nuestros estudiantes, a darse cuenta de lo que genera ese comportamiento, ¿sí? Por eso es caminar las palabras y simbolizar el lenguaje del cuerpo usando la creatividad de nuestros vínculos, dice él, a través del movimiento. Bueno, ¿qué beneficio tiene esto de la terapia corporal y de entender los conflictos vinculares que nos constituyen? Primero, que nos ayuda a manejar nuestra energía vital para eliminar tensiones y ansiedades provocadas por el estrés. También el desarrollo de capacidades personales, por ejemplo, que nos ayudan al éxito en nuestro autoconocimiento y en nuestra autoestima. El fortalecimiento también de las actitudes para liderar a otros y ser resonante, impactar en la vida de los demás. Mejorar el rendimiento profesional, la energía creativa y sobre todo acoger a los otros desde lo que son, ¿sí? Y si ustedes se fijan, queridos apoderados y colegas, si ustedes se fijan, lo que él un poco identifica son estos, ¿no? Dice que primero están las capas defensivas. Primero hay personas que niegan lo que les pasa, hay personas que sienten recelo y que no quieren hablar, hay personas que cuando se sienten permanentemente culpables, hay personas que se proyectan permanentemente en los otros y hay personas que son muy racionales. Todo esto son las características psicológicas que están albergadas en los conflictos vinculares que podemos vivir a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, esto va a generar una tensión muscular y que en los aspectos psíquicos y corporales van a tener un correlato o una correlación, ¿no es verdad? O una consecuencia en nuestro cuerpo, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, a veces en situaciones de ansiedad, de descontrol, de desesperación, de tristeza prolongada, o que a veces hay gente que se despierta un día y no sabe por qué está triste y esa tristeza es permanente, ¿sí? O que se siente angustiado o angustiada. La primera estructura que él identifica es el esquizoide, pero no es el esquizoide como la literatura o como la televisión lo dice, y que su herida es el ausente. Para Wright, el esquizoide son personas que su conflicto vincular se gesta en las primeras semanas de vida y aquí el niño o la niña, ese bebé, siente que el ambiente donde él vive, donde ha llegado a esa casa con esas personas, es un ambiente que no es seguro para él. Él o ella se siente indefenso, desprotegido. El esquizoide, su conflicto está en sentirse seguro. Son personas que no se sienten seguras, no se sienten contenidas. Y son personas que, entonces dice Wright en su investigación, que se alejan del plano mental, se alejan del sentimiento y lo llevan todo a la razón. Son personas extremadamente racionales, que todo hay que demostrárselos, probárselos con hechos, ¿no es verdad? Y que por lo tanto, incluso en el plano afectivo, sexual, laboral, de pareja, profesional, son personas extremadamente frías, racionales y siempre son muy castigadoras con los demás. En esto, cuando están equilibrados, cuando han hecho un trabajo con ellos mismos, son personas sumamente creativas, son personas que son extremadamente sabias, ¿ya? Son personas que logran hacer contribuciones al mundo. ¿Dónde está su conflicto? Es que tienen grandes dosis de rabia y de ira. Por lo tanto, su conflicto tiende a estar en aprender a manejar la rabia y la ira. La segunda, disculpen que vaya un poquito rápido, pero estoy preocupado y quiero compartirles todo esto por el horario. La segunda tiene que ver con justamente el oral. Y miremos a nuestra familia, a nuestro medio, con quienes nos relacionamos y tratemos de entender desde la compasión por qué actúa como actúa y evitar criticar tanto al otro, a veces porque su comportamiento no nos parece. Entonces, en el primero, el esquizoide, la estructura del esquizoide, tiene un conflicto en
es no sentirse protegido. Mientras que el oral es muy demandante, no escucha y le falta independencia. Mientras luego el psicópata, que siempre se relaciona con maltratando al otro, ¿no es verdad?, a través de un principio de dominación y sumisión, y el masoquista justamente tiene que aprender a hablar, a superar las situaciones que lo oprimen, que le generan malestar, y a entender que el cariño que la gente le otorga, se lo otorga porque vale por lo que es y no por lo que hace por los demás. Y el rígido necesita mayor libertad para entregar el amor. Ahí están las características, las corporalidades. El primero tenemos al esquizoide, al oral, al masoquista, al psicópata y al rígido. Vamos a ver si me han entendido algo de todo esto que hemos dicho. Por el foro, ¿alguien me podría decir, o por el micrófono, alguna característica del masoquista? A ver, queridos compañeros, queridos papás, queridos colegas, ¿se acuerdan de alguna de las características del masoquista? Términos psíquicos, psicológicos. ¿Están ahí o se fueron todos? Buena persona, decía por el chat Aldo. Bueno, la idea de esto... ¿Perdón? Decía buena persona, confiable por el chat. Muy bien, muchísimas gracias, porque yo no puedo ver Paulita allá, entonces si usted me ayuda leyendo, le agradecería mucho. Muy bien, a ver los demás, ¿qué pueden compartirnos por el chat? Sí. Ya. Francisca por acá. Hola, Francisca. El masoquista se caracteriza por ser una persona que es muy oprimida, no se queja, Ajá. y en general no depende mucho de los demás. Sí, muy bien, Francisca, muy bien, muchísimas gracias. Vale. Vamos ahora con el oral, a ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué características tenía esta persona del oral, con estructura oral? Baja autoestima. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podrían agregar, queridos papás, queridos profes? Tiene baja autoestima, muy bien. ¿Qué otra característica tiene el oral? No fue validado por su madre, por lo tanto siempre tiene que estar tratando de ser querido y aceptado. Muy bien, muy bien. Muy bien, felicitaciones, muy bien. Vamos, ahora, el rígido. ¿Qué es lo que debe trabajar el rígido? ¿Qué cosas tiene que trabajar el rígido? A ver, ¿qué me pueden contar? Quizá este sentido de superioridad o el amor al prójimo. Tal cual, muy bien, muy bien. Y sobre todo escuchar más también a los demás para que la persona ser un poco más empático, porque ellos son muy cuadrados, donde si tienen la idea y saben lo que tienen que lograr, entonces ellos quieren siempre llegar a hacer lo que ellos tienen preconcebido, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más de alguno de los papás, de las mamás, de los apoderados, de los profes que están el día de hoy, quisiera aportar algo para el rígido? El chat dice, Aldo, estructurados, muy impositivos, carecen de libertad de entrega. Muy bien, felicitemos a esa persona esa persona que nos compartió porque está perfecto lo que nos dice. Muy bien. Abrirse a la colaboración. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa que podríamos decir, otra característica del rígido? Por lo general son grandes profesionales, son como líderes en su área. Exacto, muy bien. Ahora, el psicópata, 3 características claves que ustedes recuerden de lo que yo les conversaba del psicópata.
es como siempre está preocupado por su imagen. Sí, muy bien. Sí, sí. ¿Qué otras características se recuerdan, queridos papás, queridos profes? Es como el buen amigo igual, es como, parece, ¿no? Como este que se relacionaba, que tenía buena llegada con el aspecto social. Claro, porque pero al principio cuando te quieren embaucar, porque después cuando ya son amigos, le saca la cara mala, sale la cara mala. Muy bien. A ver los demás que pueden aportar. Gran capacidad verbal. Claro, sí, sí. Muy bien. ¿Qué más podemos aportar? Vulnerable, seductor, dice acá, que Muy pierden bien. el control con la realidad. Ajá. Y sobre todo, ¿sí, Paulita? Egocéntrico, voy leyendo el chat. Muy bien, felicitar a todas las personas que están aportando por el micrófono y también por el chat. Pero sobre todas las cosas, el psicópata siempre se relaciona, en un primer momento te seduce, se muestra muy tranquilo, muy amable, pero tú le abriste la puerta de tu casa, de tu intimidad y jodiste. ¿Ya? Disculpen que se lo diga así tan coloquialmente. ¿Por qué? Porque una vez que ya ellos sienten que han logrado entrar en tu vida, en tu mundo íntimo, en tu plano afectivo, en tus relaciones, son personas que siempre, ellos son como embaucadores, tienen la capacidad de, si ellos cometen un error, se vuelven la víctima y te hacen sentir a ti que tú eres el que tuviste la culpa. ¿Sí? No sé si alguna vez han estado en una situación así. Entonces, muy bien con eso. El esquizoide, ¿cuál es su necesidad humana? ¿Dónde se funda el conflicto? ¿Qué le pasa al esquizoide? A ver qué me pueden contar. Necesita sentirse contenido. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Qué más le pasa al esquizoide? ¿Dónde está su conflicto? La rabia, la ira, que no la... Claro, tiene que... Ajá, sí, sí. Tiene que aprender a cultivar la rabia y la ira, ¿sí? Porque eso es lo que a él lo descontrola. Muy bien. Los demás, a ver qué me pueden contar los demás papás, las demás mamás, los demás profes que estamos acá el día de hoy. Se aísla socialmente. Sí, muy bien, muy bien. Son personas que se aíslan, ¿sí? ¿Qué más podemos agregar? Suspicaz, se siente poca cosa, evitan las actividades sociales, desconfiado, indiferente, retraído, dice el chat. Muy bien, muy bien. Y bueno, tengo este último mensaje para cerrar esta presentación y dice, si tienes una mente en calma, serás una persona bella. Si eres una persona bella, crearás un hogar armonioso. Si tu hogar está en armonía, tu nación se hallará en orden, y si tu nación hay orden, habrá paz en el mundo. Un mensaje de Lao Tse. Yo preparé esta presentación con todo cariño, de un profesor hacia otros profesores, de una persona hacia otras personas, y a mí me hace mucho sentido lo de Wright, de esta estructura, porque cuando yo la pude estudiar hace años, logré entender por qué a veces mis niños en la escuela hacían lo que hacían, después mis alumnos en la universidad, y también la gente con la que me vinculo en distintos planos, ¿no? Entonces, espero que esto le haya sido significativo, espero que me hayan seguido bien, que las ideas se hayan entendido, y no sé, Paulita, si tenemos tiempo de a lo mejor hacer una secuencia de ejercicios para enseñar a los papás, compartir a los papás cómo poder trabajar la ira, la rabia, la tristeza, a veces con ejercicios mucho más localizados. No sé si tendremos tiempo, y si no, bueno, yo les puedo después, a través de la profesora Paola, mandar un material para que ustedes lo puedan trabajar. La verdad es que hemos sido súper respetuosos con el horario y estamos pasados, estamos 6 minutos pasados y quedan 2 preguntas aún. Ya, súper. Vamos con las preguntas. Sí, que pudiéramos dar respuesta a estas 2 preguntas y el material se lo agradeceríamos de todos modos, doctor. Sí, no te preocupes. La primera pregunta decía relación específicamente con qué podemos hacer. Nuestros hijos, hijas, estudiantes están en un contexto de
en casa. A mí no me gusta hablar tanto de confinamiento, de encierro, creo que eso no es. Estamos en otro contexto y ellos están presentando ciertas situaciones que no estamos acostumbrados. ¿Qué hacer en esos casos? Por ejemplo, los vemos más irritables, vemos que tienen alteraciones en su sueño, vemos que están más ansiosos, están comiendo más, haciendo menos ejercicio, están buscando a los papás, ¿verdad? Como que no quieren dormir solitos. ¿Qué hacer como adulto que acompaño a ese niño en esta situación que estamos viviendo a diario? Bueno, yo creo que esa pregunta es fundamental porque, en primer lugar, lo que usted escribe en la pregunta son cosas que siempre pasan con los niños, por ejemplo, ¿no? Como esto de cambiarse de cama, llegar en la noche a la cama matrimonial, por ejemplo, o a la cama de la mamá o del papá, ¿no? En el caso estoy pensando cuando la familia solo está con el papá o con la mamá, o está la familia papá y mamá, ¿sí? Porque tenemos una diversidad de familias hoy día, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y lo segundo y lo medular que yo creo es que hoy día hay mucho contagio emocional negativo o no tan positivo, ¿ya? Hay mucho contagio emocional. Y eso creo que es el primer síntoma que uno tiene que aprender a mirar. Me estoy nutriendo de qué tipo de conversaciones, qué tipo de contenidos estamos hablando, de dónde vienen estos mensajes, qué cosas estamos conversando a la hora del té. Porque si a la hora del té, del almuerzo, estamos hablando, mira lo mal que estamos, no sé qué, y empieza esa energía a crecer, y eso finalmente nos va jugando más en contra, ¿no? También entender de que estamos en una situación excepcional y que por lo tanto el tema de la ansiedad nos va a pasar, pero no solamente nos va a pasar porque estemos en la casa, sino que el tema no es estar en la casa, el tema es que nos cambió el formato, el tema es que estamos obligados, por ejemplo, a saber cómo organizamos nuestros tiempos, a también cómo nos oxigenamos, cómo nos nutrimos. Entonces estamos en otro formato que nos exige justamente, nos pone a prueba y nos dice, bueno, mira, por un lado necesitamos, porque esto de la ansiedad, la tristeza, el descontrol, el miedo, es permanente, no es solo con el COVID. Y que en muchos casos se activa producto del contagio emocional, por los comentarios, lo que se habla, lo que se vive, etc. ¿Sí? Y eso por un lado. Por otro lado, yo creo que lo que habría que hacer ahí es justamente evaluar desde dónde vienen esos mensajes, qué tipo de cosas estamos poniendo sobre la mesa, cuáles son las conversaciones que estamos sosteniendo. Si el trabajo me está angustiando, entonces tomarme una pausa, ¿no es verdad? Y por último en el patio, en el jardín, o en el balcón, si vive en un departamento, tomarse un ratito y salir ahí, hablar, o simplemente estar solo y entender que vamos a necesitar momentos para estar solo, ¿sí? Que si el niño quiere estar solo, si la mamá quiere estar sola, etcétera. Y también un poco, y eso puede ir acompañado de ciertos ejercicios corporales, ¿no es verdad? Como por ejemplo para la ansiedad, uno tan simple que uno empieza a hacer este movimiento, ¿no es verdad? Y lo hace por 20 minutos y eso va a reducir la ansiedad, porque de alguna manera en este movimiento lo que hace, en vez de expandir, lo que hace es contraer. Entonces yo creo que ahí yo recomiendo ejercicio de respiración, ejercicio de movimiento, ¿no es verdad? Y tratar de mirar lo positivo, ¿sí? Y evitar los contagios emocionales tóxicos que día a día tenemos, ¿no? Eso yo podría aportar, y también por otro lado, no ser tan exigentes en un contexto donde las exigencias tienen otra materialidad. Ya no estamos en la exigencia de antes, sino que estamos en la exigencia de poder convivir, encontrarnos, estar y ser auténticos con lo otro. Yo creo que ahí está un poco también el desafío, ¿no? Muchas gracias, Aldo. Y la segunda pregunta, que en el fondo también queremos compartirla acá, dice relación con como adulto, que sabemos que los adultos protegemos, cuidamos ya a nuestros niños y niñas, y también adolescentes, porque los adolescentes también son un proceso evolutivo de crecimiento. Son niños grandes en cuerpo
son cuerpo grande, pero siguen niños en algún sentido. ¿Qué podemos hacer como adultos para evitar el descontrol? Para así no herirlos, para así no dañarlos. Sí, yo creo que esa pregunta es medular y quiero felicitar al colegio y a la comunidad por ponerla sobre la mesa. Una de las cosas en que en general los papás se quejan, o uno como profesor se queja cuando hace clase, es que dice que los niños a veces son muy irreverentes, que actúan mal, o que, etcétera. O a veces nos quejamos de que nuestros hijos tienen pataleta, o que si no le compramos el algodón de dulce se tiran al suelo, o nos echan un par de garabatos, porque eso pasa, ¿no es verdad? Sin embargo, el problema está en que nosotros omitimos un paso anterior. Nuestros hijos, entre los 0 a los 7 años, graban autoconscientemente cómo nosotros reaccionamos. Y si ustedes se dan cuenta, nuestros hijos responden ante las situaciones críticas como nosotros respondemos. En palabras más simples, como yo reacciono es la reacción que tiene mi hijo porque la aprende autoconscientemente. Y muchas veces yo le pido a mi hijo que cambie, que a lo mejor no se vaya para adentro y se paralice, si esa es mi forma de enfrentar. O que no se descontrole, o que no sea tan, no se descontrole, ¿ya? Pero si esa es la que aprende del adulto y lo aprende de forma autoinconsciente. Entonces, el primer aspecto a rescatar es que en la trama relacional, en las relaciones de la familia, lo primero que uno percibe es cómo los padres se comportan y eso es lo que uno materializa muchas veces. Después de adulto, uno tiene la capacidad de decir, yo voy a cortar con esto. Yo esto no lo voy a seguir practicando de esta manera. Pero como estamos hablando de la infancia y de la adolescencia, es muy importante remitirse a esto que conversábamos y sobre todo entender que mi forma de comportarme como adulto es la que mi hijo autopercibe y la va a materializar en algunos momentos de su vida. Y si nosotros miramos, por ejemplo, un chequeo hacia atrás, eso no solamente se aprende del padre o de la madre, sino que se aprende de los adultos significativos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta, este adulto significativo es significativo ¿por qué en mi vida? ¿Sí? Eso yo creo que es por un lado importante de mirar y también nuestros niños, demuestra la psicología, que aprenden en entornos con normas claras y precisas, porque finalmente nosotros somos los adultos y es importante poner las cosas bien claras sobre la mesa, que no se conviertan en cuestiones normativas, no es verdad, impositivas, pero los niños necesitan por sus grabados cerebrales aprender en qué contexto moverse. ¿Sí? Esas cosas muy laissez-faire hacen que los niños no sigan patrones de autorregulación continuos, por ejemplo, ¿ya? Eso va a depender de cada crianza, de cada cosmovisión, de cada sentir, de cada creencia, pero lo cierto es que transversalmente uno aprende primero cómo los padres reaccionan y segundo también necesita moverse en un ambiente con normas claras, precisas, amigables y sobre todo recomendarle a los papás que todos los no que uno le dice a los niños, el cerebro los graba como sí. Cuando uno le dice no hagas esto, el cerebro del niño lo toma como sí, lo puedo hacer, me están dando autorización. Por lo tanto, hay que siempre mandar mensajes en positivo, ¿sí? Entonces uno en la cultura tiene que decir, oye, no quiero que te juntes con Juanito porque por esto y por esto. Porque además lo que uno le dice al niño es que es el atributo negativo. Lo que uno tiene que decir al niño es el atributo positivo y el mensaje en positivo para que el cerebro lo grabe. Si no lo toman como que lo puedo hacer, que es viable, etcétera, ¿no? Y sobre todo entender que nuestro cerebro siempre graba lo negativo. Incluso muchas veces uno puede observar papá que le dice, mi hijo, aquí, aquí, acá. Y uno dice, pero está hablando el papá y no me dijo ningún atributo positivo. Siempre rescatar lo positivo primero y partir con mensajes súper directos, así como la técnica del desarme. Me pasa esto, tu actitud me hace sentir de esta manera, volver al me, y ser muy, muy, como veíamos en junio, siempre decir lo que hay que decir, pero de forma amigable, ¿no? Partir cariñosamente, decir lo que hay que decir y cerrar cariñosamente. Yo creo que eso son como cosas muy importantes para la pregunta que usted me hace.
Muchísimas gracias, Aldo. No se imagina la cantidad de agradecimientos que hay en el chat. Todo excelente charla, gracias por muy buena charla, significativa, y todo. Hay un gran número que quedó con gusto a poco al parecer y que sienten que esta es una primera etapa de algo que viene. Así que infinitas gracias. Yo sé, vuelvo a insistir, que usted hizo un alto en su apretada agenda, y también agradecer a quienes estuvieron aquí, que asistieron y se quedaron hasta el final. Y yo soy una convencida que nada es casualidad, y que ese arco iris que alguien nos permitió ver hoy día es porque aquí tenía que suceder algo importante y que ya sucedió. Así que vuelvo a reiterar el agradecimiento a Aldo y a todos quienes están. No sé si usted se quiere despedir o decirnos algo más. Sí, yo quiero decir algo muy, muy de corazón. El ser humano, si no lo decimos las cosas de corazón, no tiene sentido. Yo quisiera agradecerle a todos los papás, a todas las mamás, a todos los apoderados, a los profes que estuvieron aquí con nosotros, y a usted, Paola, personalmente, por permitirme estar el día de hoy con ustedes compartiendo algo que yo he ido aprendiendo, algo que yo he ido trabajando también sobre mí. Y nada, me quedo muy contento de que se entendió, que quedaron con gustito a poco, y eso me deja muy contento. Así que nada, les mando un abrazo desde Santiago, y cuídense mucho, y muchísimas gracias por permitirme estar el día de hoy compartiendo con ustedes lo que yo he ido aprendiendo estos años. Muchas gracias.